no justificaría una inversión de esas dimensiones. Y ya concluyo diciendo pues una serie de puntos que convendría a lo mejor subrayar. De un lado, que en el ámbito universitario no se ha producido una entrega con armas y bagajes al mundo digital, sino que en general se está haciendo una adaptación a la función educativa. Se avanza, y se avanza con convicción, allí donde lo digital representa una mejora evidente de todo lo anterior. Y lo estamos haciendo en el trabajo científico cotidiano. Una mesa de un investigador actual está llena de dispositivos, de distintos soportes, de libros en papel, de libros electrónicos, de libros visualizados en la pantalla del ordenador. Se escribe a mano, se escribe en el ordenador, y ese es el entorno científico, es el entorno de trabajo, y es el entorno en el que se está desarrollando también la edición universitaria. Luego, claro, las editoriales universitarias tienen una base de prestigio, tienen una andadura realizada a lo largo de muchas décadas que han construido catálogos muy importantes. Y esos catálogos tienen que seguir siendo una base sobre la cual avanzar el fenómeno, los pasos hacia adelante. El soporte digital está además especialmente indicado para conseguir la universalización de las aportaciones científicas que competen a la universidad. Por lo tanto, la universidad y las editoriales universitarias tienen que asumir una posición central en este proceso. Me queda el quinto punto, que ni siquiera es un punto, sino una pregunta. Y mi pregunta con la que cerraba estas últimas valoraciones era simplemente preguntarme en voz alta de cómo invertir más en esas nuevas obras digitales, en esas obras digitales de nueva generación, cuando muchas de las decisiones digitales que se están tomando son en función del ahorro que se ofrece, porque la nueva obra digital va a ser más cara y las decisiones de digitalización que se están asumiendo parece que vienen indicadas por el ahorro. Es completamente imposible hablar de educación de hacerlo y voy a intentar dar unas ideas de dónde está trabajando la Fundación Germán Sánchez de Pérez, la visión que tenemos sobre esto. Prácticamente, ¿por qué es imposible? Porque nosotros llevamos dedicados desde el año 2008 con bastante intensidad a este asunto. Hemos trabajado en las bibliotecas con 300 personas con las que hemos estado conviviendo profundamente para intentar comprender lo que les pasa cuando hay un soporte digital y qué es lo que ocurre en cuanto a la supuesta transformación de la lectura. En segundo lugar, porque estamos hablando un poco de mentira. Cuando digo que hablamos de mentiras es cuando hablamos de e-books en la educación. Si con esto queremos utilizar el sentido que uno normalmente otorga a esto, que es lo digital, el uso de lo digital para la lectura en el ámbito educativo, creo que estamos engañándonos porque esto todavía no se está produciendo. Una de las áreas de trabajo en la que nosotros estamos es en la escuela. Es cierto que hemos podido investigar muchísimo más en el ámbito bibliotecario, pues porque aunque las bibliotecas son de titularidad pública, nosotros tenemos la suerte de colaborar con el ayuntamiento y poder actuar directamente con el proyecto público que gestionamos. Pero en el caso de la administración educativa esto es imposible. Es decir, no podemos entrar con agresividad o con profundidad en este ámbito. Hemos buscado una forma de colaborar con algunas universidades, no hemos obtenido resultados interesantes de esto. Hemos buscado la forma de trabajar con 135 centros educativos del ámbito rural, pero evidentemente cuando uno trabaja con tablillas como el iPad en un aula, lo hace dentro de una dinámica educativa tradicional, pues realmente no está haciendo nada relevante para comprender lo que pasa con lo digital en este ámbito educativo. Conocemos estas dos experiencias, ámbitos en el caso educativo en los que ha sido un trabajo más académico y en algún caso también hemos conocido experiencias en las que se ha trabajado con mayor incisión en los procesos con lo que podríamos llamar e-book, el libro de
este caso, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, o sea, a poder construir un relato utilizando aplicaciones, herramientas que tiene una tablilla con los vídeos, la posibilidad de hacer storyboard, la posibilidad de trabajar con la alfabetización en información, una mirada crítica a la publicidad, construir narraciones de otra manera. Me estoy refiriendo a todo esto. Normalmente cuando hablamos de ebook en el ámbito educativo, cuando se habla de esto, pues yo creo que se está hablando de algo que es bastante inútil, que es sustituir algo que funciona muy bien, que es el libro en papel, por una experiencia en otro envase que es hasta cierto punto más desagradable que el libro. Encuentro mayor sentido a una utilización de lo digital en el ámbito educativo si es que queremos hacer cosas que no podemos hacer con el libro en papel. Perdónenme, porque estoy diciendo cosas obvias, pero es casi a las conclusiones a las que llegamos. ¿Qué encontramos también en un ámbito más general? Bueno, pues que lo digital llega desde unos ámbitos en los cuales el poder de penetración es mucho más importante al que se ha producido nunca antes. Entonces estamos encontrándonos con una discusión de la mediación, una discusión del papel de los mediadores tradicionales, el profesor, la escuela, la biblioteca, el editor, y esto se aprovecha por nuevos agentes del ámbito más de las industrias tecnológicas que tienen una experiencia y que saben trabajar muy bien en este terreno. Entonces, creo que más que hablar de desintermediación, estamos encontrándonos con una sustitución de las mediaciones. Nosotros, como institución, creemos que esto es un error y que hay que complementar la mirada desde un lado y desde otro, y que las mediaciones lo que tenemos que hacer es darles un nuevo sentido adaptado a unas nuevas herramientas en definitiva. Claro, esto es un problema cuando tenemos una industria que se encuentra en una situación muy difícil. Los problemas con los que se enfrenta la industria editorial tradicional son muy complicados. Y el entorno no está ayudando para nada. Hablaba antes Rúcula de la fragmentación. ¿Qué ocurre? Pues que esto es lógico, es decir, lo digital nos lleva a esto. Yo diría que el principal hallazgo que tenemos en nuestro trabajo de estos años es que lo importante del soporte digital no es que se lea en la pantalla, sino que ese contenedor no sea un libro confinado, como digo yo, un libro en una cajita, de papel, sino que sea un libro conectado. Pues cuando el libro está en un dispositivo que tiene conexión a la red, la lectura cambia y genera situaciones completamente nuevas que nos han sorprendido y que les hemos sacado, digamos, que las lecciones o los hallazgos más interesantes. Bien, ¿qué pasa? La primera característica de lo digital es la conexión, la segunda es la fragmentación. Y lo que ocurre es que nuestro cerebro es muy vago. Esto lo tienen estudiado los neurólogos. Cuando hablamos, cuando encendemos la luz, intentamos hacer el uso más económico de recursos. Cuando leemos, igual. Por eso nos cuesta más leer la crítica de la razón pura que otro tipo de novelas sobre otras cosas, ¿no? Entonces, la fragmentación lo que te exige, evidentemente, es una dinámica educativa nueva. Entonces, te exige tener profesores que son capaces todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, y así sucesivamente, de inventar lecciones utilizando learning objects o utilizando secuencias didácticas determinadas. Y lo cierto es que, como os he dicho, el manual es impartible. ¿Por qué? Pues porque es más cómodo, porque necesitamos editores. Todos, nuestro cerebro necesita que nos editen la información. Entonces, lo que deberíamos intentar conseguir, que deberíamos solicitar a las autoridades que tienen competencia en esta materia, es transitar hacia una escuela y una universidad en la cual se lea, no a veces tengo dudas de que se lea en la universidad, ¿no? Que se lea, que la universidad sea un lugar básicamente de lectura. Leer consiste también en escribir y en formar sus propias lecciones, cada uno con la bibliografía. Entonces tenemos que conseguir que se promueva una atmósfera adecuada para el sujeto lector, y tenemos que conseguir que esto se haga pensando en que ahora el lector tiene distintas opciones, y para unas funcionalidades nos vamos a ir a y para otras funcionalidades sin duda
vamos a tener una potencia de aprendizaje mucho más rápida y conectada con otros en lo digital. Al final, si no, a lo que nos vamos es a llamar libro digital a una fotocopia de un libro en papel de forma PDF, que puede tener también su utilidad en ciertos aspectos, pero que no es exactamente agotar ni mucho menos las posibilidades que tiene la lectura digital en el ámbito editorial. Y básicamente esto es lo que yo quería decir, para no poder dejarme luego de que me excedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los compañeros de aquí arriba de la mesa, porque la verdad es que, como decías antes, cuando me el honor de invitarme aquí a compartir este debate, pues te lo dije enseguida, una mesa sobre libros electrónicos, y es que no hacemos nada de eso. No puedo hablar de libros electrónicos porque no los hacemos ni los vamos a hacer. ¿De qué voy a hablar? Y además, de lo poco que pueda decir, ya lo han dicho mejor los colegas, que saben de lo que hablan, ¿no? Porque sois vosotros y el público, ¿no? Todos los que estamos aquí. O sea que, empezando a pensar en qué podía contar, de qué podíamos hablar, pues se me ocurrió que hay tres temas que vienen al caso y que pueden ser útiles, que pueden ilustrar el momento en que nos encontramos y del que podemos sacar paralelismos, ¿no? Que siempre puede ser una dinámica interesante. Los tres temas de los que quería hablar son las hibridaciones, las rupturas y las epifanías. O sea que empiezo por las hibridaciones. Por poner un paralelismo con otras industrias que pueden sernos útiles en el momento en que se encuentran ahora mismo las editoriales universitarias o los distintos agentes de la cadena de valor de la publicación de libros electrónicos aplicados a la educación. Un primer ejemplo que podemos son todos ejemplos sacados o inspirados por el libro de Clayton Christensen, el de los años 90, el del dilema del innovador, o sea que seguro que os suenan pues prácticamente todos los que podamos comentar. El primer ejemplo es el de Intel, es un ejemplo paradigmático, el fabricante de los microprocesadores, ¿vale? Christensen en su libro lo que viene a decir es que hay agentes que precisamente pueden estar en riesgo, no decimos que fallen en sus sectores, pero que sí pueden estar en riesgo de fallar en sus sectores, no porque no innoven, sino precisamente porque son los mejores en hacer lo que hacen, porque innovan mejor que nadie. Y en esa innovación en la que están enfrascados, se olvidan de que hay otros factores, otras dimensiones, otros agentes que pueden entrar en su sector natural y hacerles ver que las cosas pueden ir de otra manera. Esto le pasaba a Intel, pues de nuevo en los años 90, con la escalada de potencia y de precio también de sus procesadores de élite. Sabéis, todos pasamos del 286 al 386, al 486, al Pentium, ¿vale? Y en esas estaba Intel cuando se vinieron a dar cuenta de que había unos competidores, que había unos nuevos agentes, unos advenedizos, nunca mejor dicho, porque eran unos recién llegados, que no sabían mucho de qué iba esto de los procesadores de élite, por donde iba el mainstream, el cauce principal de la industria de los microprocesadores en ese momento, como AMD, como Cyrix, si hay algún ingeniero en la sala, pues por lo menos se sentirá arropado, ¿no? Por estos nombres. Claro, Intel lo que decidió en ese momento, y decidió bien, fue, en lugar de empeñarse aún más en mantener esa carrera alcista en las prestaciones y los precios de sus microprocesadores como vía única, preocuparse también por ver qué estaban haciendo estos otros competidores que estaban haciendo ver que había otra forma de pensar en el concepto de microprocesador, como eran AMD y Cyrix. Y lo hizo. Intel creó el Celeron, que era un procesador de unas prestaciones un poco más discretas, con un precio mucho menor que los que tenía hasta ese momento desarrollados, y que por cierto se convirtió en el procesador más vendido de la historia de Intel. Fue un procesador clave para dar a Intel la caja que necesitaba para seguir a día de hoy en la carrera por los mejores procesadores del mundo. Se cargó a AMD básicamente, quitó del mercado a AMD y Cyrix, también es algo que las compañías privadas suelen querer hacer, y no es que lo borrara del todo, pero sí puso a Intel donde tenía que estar, muy consolidado en el número uno. Otra cosa es si a día de hoy Intel, por la carrera de los microprocesadores adaptados a los móviles, y aquí nos vamos metiendo un poco en materia cuando hablamos de tablets y móviles, está por ver si Intel es capaz de reaccionar igual, llega un poco tarde, ¿vale? Frente a competidores como Qualcomm y constructores de microprocesadores muy especializados para el entorno móvil, que le llevan ya unos años de ventaja. O sea que no siempre se acierta en ver lo que te viene. Otro ejemplo muy bueno es el de la industria de los coches, del automóvil. Todos nosotros, y este ejemplo ilustra muy bien el concepto de hibridación precisamente, ¿vale? ¿Por qué es necesario un concepto híbrido, un desarrollo híbrido de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones?
Bien, no sé cuántos de vosotros lleváis a día de hoy un coche híbrido, cuánto manejáis o cuánto conducís un coche híbrido. Bueno, creo que sois unos 30, porque como no os veo, me ha dado la sensación que he sentido que como 30 manos, ¿no? Pero probablemente unas menos. Pero el coche híbrido es necesario porque hay una tecnología que aparece que amenaza con dejar en un lugar de antigüedad a la tecnología de locomoción tradicional, que es la tecnología del coche movido por petróleo, movido por gasolina. Hay coches eléctricos que empiezan a aparecer. Bien, esto lo podríamos ver como una innovación disruptiva. Y aquí vamos entrando en el concepto de ruptura. Hay nuevos agentes, todos conocéis ya, pues conocéis Tesla en Estados Unidos, o aquí en España, pues el concepto de IRICO, que es el concepto del Instituto Vasco de Innovación con el MIT. Hay nuevos tipos de coche, fundamentalmente híbridos. Tesla y IRICO son puros electrónicos, ¿vale? Son puros coches eléctricos, que van dando idea de que va a haber un cambio en la filosofía de lo que entendemos como automóvil. Sin embargo, no es esa la disrupción a la que nos referimos, a la que queremos ver. La disrupción viene cuando aparecen otros agentes que hacen ver que un coche es bastante más como concepto que lo que hasta hoy hemos entendido como coche, cuando ha estado limitado por la falta de tecnologías que nos permitieran pensar en un coche como algo que es muchísimo más que algo con 4 ruedas que nos lleva de un sitio a otro. Bueno, todos conocemos el caso de Google, lógicamente, pero Google va más allá. O sea, Google no solo está entendiendo perfectamente el concepto de coche como un elemento más de una red absolutamente interconectada 24/7, que es un elemento más de una red de información que puede transmitir y recibir, que se convierte en un nodo de creación de información interesantísimo y valiosísimo para un concepto mucho mayor, que es el de red de movimiento, el de red de transporte. Google va más allá y nos dice, oye, pues un coche al fin y al cabo es un concepto, es un aparato en el que tú te pasas una serie de horas al día, que probablemente sean unas horas no malgastadas, pero unas horas que podrías estar dedicando a otra cosa. Entonces Google dice, bueno, ¿en qué se pierde ese tiempo normalmente para la persona que está en el coche? Pues normalmente en conducirlo. Entonces, ¿por qué tiene una persona que conducir su coche? Cuando un coche es algo que necesariamente tiene que estar ahí porque te tiene que llevar a otro lado, todavía hoy tenemos que ir a otro lado para interactuar, y ese coche podría llevarte perfectamente por sí mismo. Y en eso está Google también. O sea, que veis que una innovación disruptiva se superpone a otra innovación disruptiva, y no sé si, espero que sí, que nosotros lo veamos, ¿no? Pero probablemente pues las generaciones que vengan 100 años después que nosotros nos mirarán así un poco atrás y dirán, qué pena, ¿no? Que ellos no conocieron el coche sin conductor, puramente eléctrico e interconectado, ¿no? Con el que aprovechas todo tu tiempo y haces lo que quieras, eliges conducir o no conducir, esa capacidad de elección que hoy día, si vas solo en el coche, no la tienes, o lo conduces o el coche no se mueve. Bien. Lo mismo cabe plantearlo para sectores que son más próximos a esta mesa, como es el sector de la educación. Claro, cuando estamos hablando de instituciones que están a día de hoy empezando a vislumbrar, empezando a atisbar el hecho, a intuir el hecho de que hay nuevos agentes que están entrando, que son insignificantes, que no van más allá de unos pocos cientos de miles de participantes, aunque algunos empiezan a crecer un poco más, como son un Coursera o un Udacity o un Apple, que empieza a meterse en el mundo de la educación con sus propias soluciones, como el propio Google, ¿vale? Y que presenta en nuevos formatos el mundo educativo en general, no digo solo el universitario y otros muchos sectores, el preuniversitario también, el sector de la formación a lo largo de la vida también, las empresas dedicadas a la formación, están empezando a ver que surgen agentes pequeños, apenedizos, que vienen con nuevas propuestas que vistas de forma aislada podrían parecer minoritarias, pero que vistas con un poco más de profundidad, en realidad llevan a una pregunta mucho mayor, nos hacen enfrentarnos a una pregunta que casi diría que es freudiana, ¿no? Porque es la pregunta que muchas veces nadie se atreve a hacer, es la última pregunta, es la pregunta de dónde sale el propio valor de la experiencia de aprendizaje, de la experiencia de formación. Claro, cuando hablamos de la clase dada la vuelta, de este flip classroom, cuando hablamos de estos nuevos conceptos, de darle la vuelta al concepto de redescubrir el concepto de la autoridad del maestro, de la autoridad del profesor, del papel del profesor como orientador, de alumnos que desde su infancia más temprana están aprendiendo con una serie de herramientas en las manos que nosotros no hemos conocido ni muchísimo menos a su edad. Todo esto demanda nuevos formatos de aprendizaje. Pero claro, el concepto del libro electrónico lo pillamos muy fácil, se pilla muy bien. O sea,
no nos damos cuenta muchas veces de que cuando usamos un libro electrónico lo que estamos usando en realidad es una cosa que no tiene nada que ver con un libro electrónico, es una aplicación informática que está diseñada para que a nosotros nos parezca que estamos pasando las páginas de un libro. Pero en realidad lo que estamos utilizando no se parece nada a lo que hemos entendido siempre como libro. Eso, como decía Arminia antes, nos lleva a plantearnos de nuevo la propia definición de lo que es un libro, de qué valor encontramos en el libro y qué esperamos de él. Nosotros en CSE, como Centro Superior para la Enseñanza Virtual, me encanta siempre decir que las 4 letras están mal puestas, porque ni hay centro ahí de nada, ni hay una educación superior, ni una inferior, que queda fatal, ¿no? Ni vamos de enseñanza, porque la enseñanza es un concepto caduco, hablamos mucho más de aprendizaje que de enseñanza, como concepto primordial, y lo de virtual ya, eso es de lo más trasnochado. Hablar de virtualidad hoy por hoy. Hoy estamos en las experiencias híbridas, precisamente. O sea, estamos utilizando algo que lleva 2 años y medio con nosotros, que es el concepto de tablet. Existía antes, pero fue hace 2 años y medio cuando Steve Jobs, que todavía estaba con nosotros, para desgracia de muchos conformistas, reinventó el concepto de tablet. Y claro, en estos 2 años y medio venimos utilizando el tablet básicamente pues, para lo que nos ha dado tiempo a usarlo. Es como, pues no sé, o sea, usar el tablet para leer libros a día de hoy es como, no sé, como comprarte un coche muy grande para oír música muy bien dentro de él, ¿no? O para estar muy calentito en invierno porque tiene una calefacción maravillosa. O sea, un tablet, este nuevo concepto que hace 2 años y medio no existía, es algo que te sirve para ir a otra parte realmente, o sea, para repensar, y así como retomo el argumento de Luis. ¿Qué tal si en nuestro tablet pudiéramos descargar aplicaciones que ha creado el profesor de la materia que estamos cursando, pero que están siempre actualizadas, con conceptos que siempre son los últimos, con las últimas gráficas, que cada vez que las consultamos vemos lo que ha pasado esta mañana, lo que está esta mañana en los periódicos digitales, si estamos haciendo un curso de economía, por ejemplo, con la que podemos, una aplicación con la que podemos interactuar sobre esa materia, siguiendo con la economía, pues con nuestros colegas de clase, con nuestros compañeros de estudios. Pero además una aplicación que se adapta, por ejemplo, a por dónde estemos pasando. Si estamos pasando por Barbacho y en una sucursal bancaria está sucediendo algo interesante que pudiera tener cabida dentro de la materia que estamos estudiando, probablemente nuestra aplicación nos podría decir, oye, ¿te has fijado en que ese tipo de nuevas interacciones, de nuevas capacidades, hacen que un libro, en realidad, una editorial no produce documentales a día de hoy, una editorial de libros no produce documentales, y sin embargo la experiencia de ver un documental es mucho más cercana a la de leer un libro. O sea, tú puedes ver un contenido educativo que te puede entrar por los ojos, por los oídos, o te puede entrar con capacidades intelectuales como solo de la lectura. Pero estamos apenas al comienzo de vislumbrar posibilidades que nos plantean estos nuevos formatos. Nosotros en CSE nos dedicamos a eso, apoyamos a las instituciones educativas a hacer realidad ese doble reto, o sea, pensar en algo que no está en la realidad con proyectos reales, con usuarios reales y que funcionen. Y en ese sentido, bueno, creo que desde luego reconocer el mérito de Editorial UNED porque ha creado las únicas apps que tenéis en el mundo latinoamericano a día de hoy. Pues si buscáis en la App Store o en Play Store tenéis las mejores apps que se han producido a día de hoy en el mundo universitario y que son un primer paso en este futuro de posibilidades. Pero estamos produciendo mucho más y van a venir muchas más. Bueno, pues presentado la Editorial UNED y hemos oído una serie de cosas interesantes en relación con los libros. En parte, una cosa que apuntaba yo al principio, que es que los libros en papel tienen todavía una ventaja considerable. Pedro ha dicho que eran imbatibles y Luis ha dicho incluso algo más, que se estaba tratando de sustituir el libro en papel sin necesidad alguna, puesto que el libro en papel para lo que como herramienta de estudio pues funcionaba perfectamente. Pedro ha hablado del costo elevado de la digitalización de libros, de la producción de este tipo de materiales. Y entonces yo recordaba un artículo que leí hace poco, no sé qué os parece la idea, Un grupo de universidades de Estados Unidos han hecho una especie de consorcio con, creo que la editorial es McGraw-Hill, de manera que los alumnos que se matriculan en un determinado curso, en los costes de edición que ponen ahí, los costes de matrícula, les incluyen ya los libros, los materiales digitales. O sea, que no les dan opción a elegir entre
libro de papel y libro electrónico, o lo que sea. Preparar una serie de materiales con objeto precisamente de que el costo sea asumible, porque tiene ya un número de... No sé qué os parece eso como idea, ¿sería factible o iría contra casi todo? Yo pienso que en la enseñanza universitaria una de las cosas más complicadas es dictar lecturas muy universales, porque dependiendo de profesores, dependiendo de materias, la composición de los temarios es siempre, en el caso de UNED, es diferente. Ahí me pongo, porque en realidad digamos que la relación entre alumno y profesor es diferente. Pero si algo caracteriza a la enseñanza universitaria es la pluralidad de ingredientes que componen una materia. Entonces, lo que me estás planteando es un escenario muy dogmático. Me resultaría incluso bastante difícil de aplicar a los que venían instrucciones, de aplicar a un escenario, por ejemplo, como en la docencia universitaria actual, en el sentido de que cada profesor utiliza, por lo menos con materiales convencionales, utiliza multiplicidad de elementos textuales para componer, textuales y documentales para componer su asignatura, ¿no? Entonces, sin embargo, vuelvo a la pregunta con la que yo terminaba. Lo que no me cabe ninguna duda es que es más barato. El hecho de sistematizar, de digitalizar y de entregar y dándolo hecho. Pero eso es un concepto de enseñanza totalmente diferente. Ahí quería apuntar que cuando se creó la Universidad de Distancia empezó con ese modelo. La Universidad de Distancia daba a sus alumnos los contenidos de los programas. Y lo que ha pasado en todos estos 40 años es que eso desapareció. Los apuntes se convirtieron en libros, también por muchos avatares, por la ley de propiedad intelectual, por el negocio, no nos olvidemos que suponen de los libros. Pero vamos, estoy de acuerdo con Pedro, es que una enseñanza universitaria tú le puedes dar un contenido de un programa a un alumno. Me da igual el procedimiento. Lo que no os olvidamos que mucho en la universidad convencional los contenidos de los programas no son libros, son los apuntes del profesor. Si lo trasladas a una universidad como la nuestra, bueno, quizás por el tipo de universidad se ha convertido en libro. Y eso es un tema muy complejo. O sea, nuestra universidad realmente nunca se ha planteado un debate político de ese tipo porque tiene muchísimo calado. Y también por todo lo que ha acontecido en todos estos años en relación con la propiedad intelectual y con las connotaciones, con cuestiones económicas y de todo tipo. Entonces, sí que se le podrá dar un mínimo. En mi universidad, cuando se habla de eso, siempre se habla de darle el manual, ¿eh? No se habla de darle ciertos contenidos porque, de hecho, los están dando y se está produciendo eso ya, además se les da gratuitamente. No tiene ningún acuerdo con nadie. La misma universidad se nos está produciendo continuamente. Eso está ya. Pero eso es que le da una serie de contenidos que tienen un programa y luego, es que yo creo que eso no hay que mezclarlo, de cierto modo, porque estoy con Pedro, y es que tú no puedes reducir una enseñanza universitaria al contenido de un programa, son muchas más cosas. Y habrá libros, y habrá manuales, no sé si manuales, libros de todo tipo y que siempre están fuera de. Pero bueno, es un modelo, yo en eso no sé lo que pasa. Pero no creo que, por lo menos la parte que yo conozco, no creo que... El artículo que lo he encontrado ahora dice: ¿pueden los estudiantes universitarios ser obligados a comprar libros electrónicos? Se plantea como... Bueno, están de cierto modo obligados. Me ha ocurrido al Bueno, pues no sé, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que de momento el libro